¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted este día jueves 16 de junio de 2011. Vamos a hacer un programa contra todas las formas de discriminación, Naciones Unidas, todas las ONGs planetarias, todos los organismos planetarios en defensa de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, contra la violencia de género, contra los niños y las niñas, contra aquellos que proscriben a la gente por sus preferencias sexuales, por ejemplo. Todos los derechos humanos hay que defenderlos. Y otra defensa que tenemos que realizar sin concesiones, como cuando hemos dicho ya no más violencia contra las mujeres, ahí no se puede negociar, tampoco se puede negociar el racismo. Este 2011 en Naciones Unidas, decía al principio, hace poquitito, y otras instituciones internacionales y nacionales proclamaron a 2011 como el año de los afrodescendientes. Es cierto, 2011 no es el único año de los afrodescendientes, son todos los años de todos nosotros, del género humano, pero es que 2011 tiene que llamarnos la atención para desterrar de una vez por todas cualquier forma de exclusión y cualquier forma de racismo. Y en el Ecuador, en nuestro país, tenemos que ser sinceros y dejarnos de hipocresías. Somos racistas y tenemos prácticas racistas que se expresan aún desde el idioma, que es la primera forma y quizá la más profunda de ese racismo, y que costará mucho trabajo, sí, costará mucho trabajo ir eliminándolo, pero hay que empezarlo y hay que hacerlo comprometiéndonos todos y todas en esta tarea. Por eso están con nosotros Caterine Chalá. Caterine Chalá es de la Secretaría Nacional de Pueblos y ella está en el tema precisamente del Plan Plurinacional contra el Racismo. Caterine tiene una formación en liderazgos sociales y con ella vamos a conversar. También está con nosotros, usted ya lo ha conocido, también ya en otras oportunidades lo hemos tenido aquí en Palabra Suelta, a John Antón. John Antón es antropólogo, ese título primero de antropólogo lo obtuvo en Colombia y acá en nuestro país, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que a propósito está todo este día, jueves, ha desarrollado las jornadas para recordar a Bolívar Echeverría, el gran pensador ecuatoriano, y decía que en Flaxo obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales. John Antón es un militante de los movimientos contra el racismo. Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar aquí en Palabra Suelta, Caterine, John. Muchas gracias. No es el único año de los afrodescendientes, Caterine. Así es, de hecho, desde la Secretaría de Pueblos que impulsa el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación, es un nombre bastante largo que en definitiva pretende combatir el racismo en todas sus formas. Y en ese sentido no para es un poco, todos los pueblos. Digo, el plan contra la discriminación es un poco un eufemismo. No deberíamos decir el Plan Nacional contra el Racismo, así como está en el título cuando ponemos tu crédito. Esa es la forma bastante corta de decirlo para hacer énfasis en aquello que es importante, sí, en la necesidad de luchar todos juntos, por eso ponemos plurinacional, ¿verdad? Como somos un país plurinacional, y contra la discriminación y el racismo, que es un mal que aqueja lamentablemente todavía en nuestro país y al cual todos tenemos que arrimarle el hombro para que solventemos esa situación. Un año obviamente no es suficiente, pero sí es un espacio de tiempo importante para concientizar, sensibilizar, para tener acciones mucho más concretas, mucho más permanentes. Ahora, Caterine, ya estamos a junio y a mitad de junio, o sea, ya medio año se nos ha ido de este 2011. ¿Qué nomás hemos hecho como sociedad ecuatoriana para esto, para la concienciación sobre el tema del racismo? Bueno, yo creo que ha habido un espacio de trabajo importante, primero desde las organizaciones sociales afroecuatorianas, de conocer que existe esta resolución de las Naciones Unidas para que a nivel mundial reconozcamos la necesidad de trabajar por los afrodescendientes en el mundo
A nivel de nuestro país, desde la Secretaría de Pueblos se ha impulsado una Comisión Nacional Afroecuatoriana, donde participan representantes de afroecuatorianos de 19 provincias de nuestro país, incluso de aquellas que no son las tradicionales de Esmeraldas o Imbabura y Carchi, sino aquellas como Cotopaxi, Chimborazo, Galápagos, donde se dice no hay o no se ve la presencia afroecuatoriana. Incluso de esas provincias. Guayas también. Guayas, por supuesto. Guayaquil es la ciudad con mayor población de afrodescendientes. La que tiene mayor asentamiento en este momento. Estamos ansiosos de los datos del nuevo censo que se realizó en el 2010 porque tenemos esos datos desactualizados. Aspiramos a que realmente esta vez se refleje la cantidad de afroecuatorianos que somos. El tener los datos nos ayuda muchísimo a plantear de manera más concreta también acciones afirmativas, programas que beneficien y que logren la inclusión del pueblo afroecuatoriano en los diferentes planes, programas de gobierno a los que tenemos derecho como todos los demás ecuatorianos, pero que nos hace falta equiparar la situación de desigualdad por la pobreza. Caterine Chalá, que también es otro problema de la discriminación, la pobreza. Y que genera grandes exclusiones. Sí, y que sobre todo, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, se ceba con el pueblo afro, ¿no? Muchísimo más fuerte, con muchísima más fuerza. No es el sector social... no es el único que es discriminado, pero sí es el que se evidencia con mayor fuerza o con mayor énfasis la discriminación o las situaciones de racismo. Con los indígenas que se dan, con los indígenas también, con el pueblo montubio no tanto. Y este plan plurinacional es para todos los pueblos, pero este año en particular el énfasis es para los afroecuatorianos. Es Caterine Chalá, le reitero, de la Secretaría Nacional de Pueblos. John Antón, activista, ¿no? Te presenté así, 100%. Contra el racismo, 100%. Desde que era pequeñito y mi tía me enseñaba... ¿Desde Colombia? Desde Colombia, cuando tenía 5 o 6 años, aprendí a leer la literatura de Fanon, de Du Bois, de Fran Fanon. Sí, ya sabía yo lo que estaba pasando en Sudáfrica, porque cuando estaba en la escuela y pasaba de la escuela al colegio, en la casa no solamente tenía una tía que me inculcaba mucho la literatura afro, tu tía. Sí, pues yo soy de una provincia muy afrodescendiente. Me inculcaba ¿Cuál es esa, perdón? El Chocó. Sí, claro. Chocoano. ¿Qué quiere decir eso, Caterine, que enfatizas tanto? Vienen los chocoanos de una forma muy particular de ser y de expresar toda su cultura, sus tradiciones, de defenderla como esa fuerza. Es por la forma como nos han educado, o sea, creemos de que esto viene mucho del énfasis que te ponen en la casa y en la comunidad. Entonces, después, cuando ya estuve en la adolescencia, pasé a ser parte del movimiento nacional Cimarrón, que es uno de los pilares, uno de los pilares del movimiento afrodescendiente en las Américas. Luego en la universidad hice parte del proceso de comunidades negras PCN en Bogotá, donde luchamos mucho contra la violencia y el exterminio étnico que hay actualmente en Colombia contra los afrodescendientes. Y a partir del 2003 me vine al Ecuador a trabajar y no he parado. Incluso yo tuve la suerte y la dicha de ser uno de los partícipes del Plan Plurinacional contra el Racismo del que está hablando Caterine. ¿Y ves avances? Bueno, yo creo que, ¿sabes que estoy preocupado? Sí, veo como, yo tenía como como dice Max Weber, un estado ideal, un tipo ideal. Yo pensaba idílicamente de que las cosas iban a ser mucho más sencillas en esta era de la revolución ciudadana. Y más que avances, yo veo que el Estado colonial todavía se resiste mucho en dar ese paso hacia la inclusión y dar ese paso de terminar con el multiculturalismo neoliberal a pasar a un nuevo multiculturalismo. La interculturalidad. Sí, o sea, yo veo que en este gobierno, si bien se ha avanzado en expedir políticas públicas importantes como el Plan Nacional de Desarrollo con énfasis afrodescendiente, que lo ayudamos a trabajar en el 2007, si bien en el 2006 se aprobó la Ley de Derechos Colectivos, luego se hizo toda la inclusión de 23 derechos colectivos en la Constitución, incluyendo el derecho a la reparación y a las acciones afirmativas. Luego hicimos el Decreto 60 y el Plan Plurinacional. O sea, en términos de política pública, el gobierno y el Estado están muy bien, pero en términos de la práctica de la política pública, creo que hay que hacer un examen de psiquiatría institucional,
porque si uno empieza a analizar el impacto de estas políticas públicas, se da cuenta de que hay una retórica, la misma retórica del del Estado neoliberal. O sea, en el Estado neoliberal, las instituciones expedían decretos, políticas públicas de reconocimiento, pero no de garantía de derechos. Y nosotros lo que estamos viendo ahora, y esto lo digo como parte del movimiento social, es que en este gobierno hay una resistencia muy grande para que los derechos de los pueblos afrodescendientes, en particular de los afroecuatorianos, se concreten. Y vamos con indicadores. Por ejemplo, el Consejo Nacional para la Igualdad del Pueblo Afroecuatoriano, que está en la Constitución. Ya llevamos 2 años y medio y el Estado no ha querido reglamentar el Consejo Plurinacional tal como lo dice la Constitución. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? El Plan Plurinacional contra el Racismo. Aquí está Caterina Echalá. A mí me gustaría que ella nos hablara de indicadores de logro, porque yo no veo indicadores de logro, de políticas públicas concretas que mejoren las condiciones de vida de los afrodescendientes en el Ecuador. El plan está muy bien, es una buena intención, pero quiero evidencias. El Año Internacional Afrodescendiente. Mire, estamos junio del 2006, del 2011. ¿Sí? No ha habido un pronunciamiento institucional del Estado frente al Año Internacional Afrodescendiente. ¿Sí? Países como Honduras, por ejemplo, decretaron el Año Internacional Afrodescendiente. Aquí en el Ecuador tenemos un sistema político amplio, de apertura. O sea, yo creo en la revolución ciudadana, ¿sí? Y he votado siempre verde. Pero yo no veo que esta revolución ciudadana se pronuncie oficialmente sobre el Año Internacional Afrodescendiente. Recientemente, el 21 de mayo, el presidente Santos dio una locución presidencial exclusivamente sobre el Año Internacional Afrodescendiente. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en el país? Políticas públicas, como acciones afirmativas en el empleo, pese a que el decreto 60 lo establece, no ha habido una política pública o un indicador del éxito de esta política pública para reducir el desempleo en los afrodescendientes. El decreto 60 lo dice, hay que conmemorar la memoria de la afrodescendencia en el país, cambiando nombres de monumentos, de calles, de avenidas, y todavía no se ha ejecutado. Entonces yo veo con preocupación de que la mentalidad colonial que subyace en la identidad nacional todavía se mantiene con mucha fuerza en este Estado plurinacional. Y dijiste en lo institucional, sí, en las instituciones. Sí, en las instituciones. O sea, no en la sociedad en su conjunto, que lo tiene, por supuesto que sí. Sí, pero aquí estamos hablando exclusivamente en el plano del Estado. Exacto, no estamos, no queremos perdernos, ¿no? En ese todo, como lo de Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Quién es el responsable? Todos a una. Caterine, ¿qué le respondes a John? Yo más que responder, sí quiero señalar que primero la construcción del Estado plurinacional es un proceso en el que está embarcado todo nuestro país. Y de hecho la institucionalidad pública principalmente, ya desde la Presidencia de la República, la voluntad política de ser el único gobierno que ha presentado un decreto ejecutivo para el cumplimiento de este plan plurinacional como política pública, da la obligatoriedad y la permanencia. Las instituciones, eso sí hay que reconocer, tienen un proceso un poco más lento, pero hay que ir dando los pasos. Y esos pasos a lo largo de este año, yo estoy desde febrero al frente de la coordinación del plan plurinacional, está dando pasos concretos que se reflejan en indicadores que son planes de acción conjuntos que se desarrollan con varias instituciones. Ejemplos concretos. Estamos ya trabajando de manera concreta en la Comisión Pedagógica Intercultural, en conjunto Ministerio de Educación, Secretaría de Pueblos y la particularidad de Secretaría de Pueblos de hacerlo con las organizaciones sociales. Pero, Caterina, el proceso de etnoeducación, por ejemplo, es una de las aspiraciones más importantes que tienen las organizaciones afroecuatorianas. La inclusión de los contenidos de historia, de cultura, de tradiciones del pueblo afroecuatoriano aún no están en la currícula educativa del país. Desde inicios de este año se han venido dando una serie de reuniones donde participan etnoeducadores afroecuatorianos, como las que mencionábamos antes, ¿no? Barbarita Lara, María Luisa Hurtado, Inés Morales, maestras afroecuatorianas de la zona norte de Esmeraldas, de la zona de Imbabura y Cachi, que son parte de esta comisión,
en conjunto con funcionarios del Ministerio de Educación, de la DINEID, de la propia Secretaría de Pueblos, del Ministerio de Cultura, cambiando la currícula educativa de la educación general básica. Pero siguiendo lo que dice John, Caterine, conversaba ayer, o antes de ayer, con alguien del contrato social, con Milton Luna, del contrato social por la educación. Y los nuevos textos escolares, que son mejores que los anteriores, porque hubo muchas críticas, los más recientes, que están mejorados, todavía tienen expresiones racistas, por ejemplo. Esos son los que estamos haciendo un proceso de revisión y aspiramos a que los próximos de este año lectivo de septiembre-octubre ya tengan esa actualización e incorporación. El Ministerio de Educación nos ha informado que está en un proceso permanente de actualización de la currícula, tanto en los métodos como en los contenidos. Estos se reflejan efectivamente en los textos escolares. Estos textos escolares son objeto del trabajo de esta Comisión Pedagógica Intercultural. John también se sorprende, ¿no? Sabemos quién es el presidente Santos de Colombia, ¿no? Con todo respeto, pero viene de una matriz, si reducimos un poco las cosas, de la derecha, digamos. Así es. Y sabemos quién es Rafael Correa, que también reduciendo un poco las cosas, su matriz es de izquierda, pero no ha tenido una alocución dedicada única y exclusivamente al tema de los afrodescendientes en el Ecuador, dice John. En Colombia sí. ¿Y ese contraste cómo se explica? Ahí hay una cuestión importante. Nosotros hemos querido desde Secretaría de Pueblos concentrar estos eventos grandes, estos eventos fuertes, muy visibles, con discurso desde Presidencia de la República, desde la ministra María Luisa Moreno, para el mes de octubre. Queremos que el mes de octubre, que es el mes en que los afroecuatorianos desde el 97 conseguimos que se reconozca el Día Nacional del Pueblo Negro, como se reconoció en esa época, los afroecuatorianos van a concentrar, y por supuesto el presidente de la República tendrá una de sus cadenas nacionales, la ministra hará también una cadena señalando todas las acciones que hemos venido desarrollando a lo largo de este año con las provincias, con la participación de organizaciones sociales, para decir, este es el mes de los afroecuatorianos. En ese sentido, queremos concentrar una serie de actividades y que sea el punto de llegada, pero también de continuar aquellas cosas que van a ser mucho más permanentes. Estamos trabajando más bien en institucionalización. La aplicación del Acuerdo 086 del Ministerio de Relaciones Laborales para el cumplimiento de la inclusión laboral de indígenas, montubios y afroecuatorianos en particular en este año, es una cosa que se está cumpliendo paulatinamente. Ahora, John, déjame decirte también, porque revisando las últimas estadísticas o indicadores económicos, en el pueblo afro nuestro, sí ha habido una significativa reducción de la pobreza. Sí, aquí, de hecho aquí lo tengo. Yo trabajé en esos indicadores. Fui el editor de este boletín que está aquí, ¿sí? y yo mismo lo digo en este documento sobre las condiciones sociales del pueblo afroecuatoriano en el periodo de la Revolución Ciudadana. Sí ha habido una reducción de la pobreza, ¿sí? Pero esa reducción de la pobreza en términos estadísticos puede ser significativa. Lo que nosotros queremos trasladar esa reducción de la pobreza significativa a las condiciones reales de las comunidades. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, que nosotros necesitamos que hayan políticas públicas de inclusión social mucho más agresivas, por ejemplo, en el tema del desempleo. No es justo que las afroecuatorianas, como Caterine, y en particular los afroecuatorianos, sigamos manteniendo la tasa de desempleo más alta de América Latina. Ayer o hoy se dio una noticia de CEPAL que decía que el desempleo en América Latina no iba a subir del 7%. Esa es la media que se maneja. Pero en los afrodescendientes es del 11%, según la última tasa del 2010. ¿Pero cuánto era antes? No, siempre ha sido así. No, siempre ha sido así. La tasa de desempleo de los afrodescendientes desde el 2001 que se vienen midiendo siempre ha sido la más alta. Incluso en las mujeres afroecuatorianas ha llegado al 17%, que ni siquiera en la época de los años 90, que fue la peor crisis económica que tuvo el país, se llegó a ese nivel. Entonces, mira, si bien yo reconozco
y me gusta este gobierno, porque yo quisiera que hubiera un gobierno de la revolución ciudadana en países como Colombia, por ejemplo, para que cambiaran las cosas. Si bien yo reconozco los avances en políticas públicas, estas políticas públicas no han llegado a la concreción y a mejorar las condiciones de vida de los afroecuatorianos. A mí me gustaría, desafortunadamente, Caterina dice en octubre, pero ahí todavía estamos con algunas expectativas. Por ejemplo, queremos ver el Consejo Nacional del Pueblo Afroecuatoriano en vigencia como lo autoriza la Constitución. No, CENPLADES, la Secretaría de Pueblos, el Ministerio de Justicia y otras instituciones tienen una propuesta de juntar todos los pueblos en un solo consejo, dependerlo de la Secretaría de Pueblos y ponerlos no en el estatus que lo pone la Constitución. Y eso sería muy grave, porque diseñamos una Constitución y después no la aplicamos. Segundo, aspiramos de que en este año, ¿sí?, haya una ley sobre acciones afirmativas y reparaciones a los afroecuatorianos. Aspiramos que en este año se dé un paso importante en las circunscripciones territoriales afrodescendientes y que se proteja el territorio ancestral tal como queremos que haga con lo que recientemente ocurrió, la acción del gobierno inmediata para evitar la destrucción de los bosques con esta minería irracional. O sea, eso fue una cosa que hay que aplaudirle al gobierno, pero necesitamos acciones más contundentes. Por ejemplo, hay pueblos, déjame hacer una postilla, sí, ¿no? Porque los pueblos ancestrales afrodescendientes que viven del manglar, de la cosecha de la concha, se han venido quejando y no hay una respuesta categórica de la expansión de la frontera de las piscinas camaroneras. Mira, hay dos cosas. En el territorio ancestral Chota, la Concesión y Salinas, donde se debe hacer una circunscripción territorial, hay una comunidad que se llama Tapiapamba. Increíble, esta comunidad vive en peores condiciones que en la época del Guasipungo. No tiene tierras. Esta comunidad no tiene agua potable. Y sabemos muy bien que el presidente está haciendo una reforma agraria importante. Hay que hacer una reforma agraria en el Valle del Chota porque las comunidades afrodescendientes no tienen tierra. Y una cosa que es un sueño que yo tengo, y es que ojalá se haga en este año, que ese trapiche colonial republicano que hay en Mascarilla y que Caterina lo conoce, lo reconstruyamos, hagamos arqueología histórica y hagamos ahí el gran museo de la cultura afrodescendiente. Pero yo no quisiera dar este debate sobre un tira y afloje del gobierno. Yo más bien quisiera hablar de la importancia del Año Internacional Afrodescendiente, que es lo que nos convoca, y en estas cosas hay mucho que decir. No tiene sentido además el tira y afloja en ese debate, pero sí es importante pasar revisión de lo que está sucediendo, Caterine. Y bueno, aunque no querramos ir hacia allá, hacia esa lógica o esa dinámica, ¿qué responder a John frente a lo que acaba de plantear? Efectivamente, como John mismo menciona, hay temas muy importantes y acciones importantes que está cumpliendo el gobierno. Él mismo ha mencionado el tema de la defensa al ecosistema, que es todo lo del manglar, y en este caso específico lo de evitar la minería, ¿verdad? Que fue una cosa muy visible y que vale la pena resaltarlo. Eso es una acción concreta del gobierno. Creo que otras acciones concretas del gobierno tienen que ver con esta posibilidad que tenemos ahora los afroecuatorianos de acceder a becas de estudio, que es una de las cosas que estamos también trabajando en conjunto con CENESID, en conjunto con el IESE, de poder establecer la cuota que afroecuatorianos, indígenas y montubios tienen que tener para lograr acceder y mantenerse en el sistema educativo de pregrado universitario. Son cosas que, como decía antes, estamos dando los pasos que se requieren para eso y, por supuesto, lamentablemente tenemos que ir a unos ritmos que no van al de la Revolución Ciudadana. El ritmo de la Revolución Ciudadana todavía es un ritmo bastante acelerado, se quiere cambiar las cosas con mucha fuerza, pero el aparato estatal, el aparato administrativo todavía no está completamente sintonizado con estos ritmos que requieren efectivamente los planes y programas que tenemos. En torno a eso, el Año Internacional de los Afrodescendientes desde Secretaría de Pueblos está empujándose precisamente en estas acciones conjuntas con varios ministerios, como decía antes. Esto me parece importante, John, ¿no? Lo de, por ejemplo, las becas que ha hablado Caterine Chalá, de la Secretaría de Pueblos. Digo, John, porque así como fue necesario para visibilizar más la acción política de las mujeres, ponerlo en la ley,
esta ley de la paridad, ¿no? En la cuestión de los temas, por ejemplo, ¿a ti qué te parece de afrodescendientes? Si vamos a repartir, por decir algo, 100 becas, bueno, no seamos demagogos porque vamos a repartir 100 becas para doctorado, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad educativa del afrodescendiente? ¿Va a poder acceder a esas becas de doctorado? Y si va a poder acceder, decir, de esas 10 becas, yo no sé, estoy inventando ahorita, mínimo 15 o 20 tiene que ser para el pueblo afrodescendiente. Mira, las acciones afirmativas ha sido una de las estrategias del movimiento social afrodiaspórico mundial, y la venimos desarrollando desde mediados de los años 50 en los Estados Unidos, en Colombia muy tarde, en los años 90, en Brasil, finales de los 80, y las acciones afirmativas las logramos colocar como un derecho colectivo en la Constitución. Es el único país, 2008. Es el único país que reconoce las reparaciones a las víctimas de la esclavización y las acciones afirmativas como una medida de reparar a estas víctimas de la esclavización. Es el único país que lo tiene concebido como un derecho. Nosotros, desde el movimiento social, incluso con compañeros como José Chalá, que está al frente de la CODAI, venimos planteando fuertemente el tema de las acciones afirmativas, sobre todo en la educación, en el empleo y en la vivienda. Que lo demás, como dice el vallenato, lo demás lo pongo yo. Sí, mira, el tema de la educación, la tasa neta de escolarización superior, de cada 100 jóvenes afroecuatorianos, solamente 9,8 tienen una educación superior. Pero en los blancos son 25 de cada 100. Claro. O sea, ¿te das cuenta de la brecha? Entonces, si hay solamente 9,8 afroecuatorianos con un título de educación superior, y en cambio los blancos son 25,4, o sea, 26, te puedes dar cuenta por qué los afrodescendientes tienen la tasa de desempleo más alta. Claro. ¿Sí? ¿Por qué los afrodescendientes ganan menos dinero que los blancos? Claro. ¿Por qué los blancos y mestizos no están, solamente los blancos y mestizos están en posiciones privilegiadas de poder y de empleo? Tú no ves un profesor, hay excepciones, tú no ves un profesor afrodescendiente en la Flaxo, en la Universidad Andina, en algunas universidades de prestigio como la San Francisco o la Católica. Hay excepciones. Yo quizás podría ser una de esas excepciones. Porque he hecho un gran esfuerzo en escolarizarme contra viento y marea. Entonces, lo que está diciendo Caterina es importante. Hay que meter los jóvenes a estudiar en la universidad y a ser doctores. Y ahí que yo avalo programas importantes como el que hace la CODAI, con la FLAXO, que tiene un programa de becas, pero eso es todavía insignificante. Lo que tú llamas acciones afirmativas. Acciones afirmativas en el empleo, ¿sí? Y sobre todo, necesitamos acciones afirmativas en la vivienda. Si hacemos un plan de vivienda, tenemos que definir afirmativamente tal porcentaje tiene... No, en este caso no sería así. A ver, ¿cómo es? En este caso sería de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos muy bien identificado, en el tema de la vivienda, tenemos muy bien identificado dónde están las viviendas afroecuatorianas en Guayaquil. ¿Sí? Necesitamos mejorar todo el estero salado, Guasmo, Isla Trinitaria, ¿sí? Fertiza. Yo acabo, con el profesor Fernando García, acabo de desarrollar un diagnóstico de la población afroguayaquileña, que es un libro muy importante científico que vamos a publicar recientemente. Con Fernando García. Sí, Fernando García, pero es un trabajo del PNUD, CODAE y FLAXO, ¿sí? Donde evidenciamos las condiciones extremas en que viven los afroecuatorianos en Guayaquil. Por ejemplo, el estrés térmico. Yo no sé si tú has escuchado esa palabra. Yo la aprendí ahora, el estrés térmico. ¿Qué es? Tú vives en unas casas muy pequeñas en Guayaquil, donde tienes techo de zinc y está muy pegada, o sea, no son muy grandes las paredes. Ya. Entonces, ese calor de las 3 de la tarde genera estrés térmico y tú no puedes descansar en el interior de tu casa, porque hay un calor muy grande. Entonces, hay que mejorar las condiciones de vida de los afrodescendientes en sitios específicos y pauperizados de los suburbios, como por ejemplo... Pero hay que mejorar el salado, hay que mejorar su hábitat. Yo tengo que irme, Caterina, solo te ofrezco disculpas, solo hago la pausa y seguimos conversando. Estamos con Caterina Chalá de la Secretaría de Pueblos y con John Antón, está bien, John Antón, que es un activista en defensa de los afrodescendientes y rechazando, Caterina y John, cualquier forma de racismo. Esa pausa y ya regresamos con ellos.
Vamos bien. Sí. Sí. Quisiera que esta otra segmento lo Sí, dedicáramos lo dediquemos a lo positivo. al Año Internacional Yo Afrodescendiente. solamente quiero agregar De vuelta con esta entrega de Palabra Suelta a propósito de este año, el Año Internacional de los Afrodescendientes, y que también en nuestro país no debe pasar desapercibido, y por eso estamos conversando con Caterine Chalá de la Secretaría de Pueblos, ella específicamente trabajando en el tema contra el racismo, y John Antón, un intelectual colombo ecuatoriano, puedo decirlo así. No, John. sí, yo tengo mi papeleta de votación. Ecuatoriana. Sí, claro. Pero naciste en Colombia. Sí, nací en Colombia, pero estoy naturalizado. Tengo mi cédula de ciudadanía. Lo que pasa es que eso nunca se pierde, ¿no? Como pero decía se tuvo Caterine. que casar con una ecuatoriana, afroecuatoriana para lograrlo. Entonces tuvo que sacar los papeles. Conste que se robó una de las mujeres afroecuatorianas. y es del Chocó. Así es. Activista en favor del mundo, del universo afrodescendiente y contra toda forma de racismo. Querías hacer una puntualización sobre el tema de las acciones afirmativas. Si bien es cierto, John habla de todas estas acciones afirmativas y de todas las aspiraciones que desde el movimiento social afrodescendiente en el mundo se tiene frente a la aplicación y el cumplimiento efectivo de estas acciones. Pero una cosa que hay que pensar en nuestro país es que estamos en un proceso de aprendizaje. El mundo de las acciones afirmativas, su cumplimiento, su aplicación, es una cosa que institucionalmente es muy nueva. De hecho, por eso la Secretaría de Pueblos está trabajando una metodología de aplicación de acciones afirmativas a propósito de este Año Internacional de los Afrodescendientes para los afroecuatorianos y su inclusión en los planes, en los programas que son de beneficio colectivo por parte del Gobierno Nacional a través de sus ministerios, etcétera, pero también para lograr que esto se pueda institucionalizar, que sea permanente, porque si no nos vamos a quedar en la acción afirmativa con aquella cosa que la hace limitada, que puede quedarse solamente en una pequeña resolución o en una medida temporal, ¿verdad? Y no en una cosa que nos va a permitir efectivamente ir cambiando de manera sistemática, programática, una situación de desigualdad de las cuales hemos hablado, ¿verdad? Todas las condiciones sociales. Entonces, el trabajar la metodología para que esto ocurra es necesario. Hemos tenido, por ejemplo, preocupaciones muy grandes. La ministra del Ministerio de Inclusión Social se reúne con la ministra de la Secretaría de Pueblos y le dice: yo tengo toda la voluntad política y la decisión de lograr la inclusión de personas indígenas, montubias, afroecuatorianas en nuestros planes y programas. No sé cómo hacerlo de manera efectiva. Entonces, el trabajar estas metodologías es un paso importante que desde Secretaría de Pueblos se está dando para compartirlo con las demás instituciones públicas y poder lograr que eso sea mucho más efectivo, que no sea solamente una medida, una cosa que nos vuelve un paliativo. Ahora, el pueblo afroecuatoriano necesita medidas concretas y permanentes. Ahora, John, cuando oímos Secretaría de Pueblo, Secretaría de Inclusión, son palabras que desvelan que algo está pasando, de todas maneras. A propósito, digo, para ir hacia lo que tanto en el Ecuador como internacionalmente se está haciendo o se debería de hacer para celebrar bien este año de los afrodescendientes. Sí, Javier, la primera parte de tu introducción, o sea, es un buen indicio, un buen indicador que existan estas instituciones. ¿Sí? Aspiraría a que estas instituciones y los funcionarios entiendan qué es el Estado plurinacional. Porque tengo la sensación de que todavía no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Y vuelvo y lo repetimos. Porque la mentalidad colonial de la identidad nacional mestiza, ¿sí? Eurocéntrica, todavía subyace en el inconsciente de estas instituciones y de estos personajes. E instituciones, perdona las interrupciones también, John, como Fuerzas Armadas, bueno, por supuesto, que se les hace todo un lío enorme hablar de lo plurinacional. Sí, entender, o sea, pero para nosotros, ¿qué es el Estado plurinacional? Es un nuevo modelo de pensar la sociedad ecuatoriana sin racismo y sin discriminación,
donde esa pirámide colonial que ubicaba al negro, entre comillas, porque más adelante voy a hablar de esto de negro, al negro esclavo, al indígena, luego al mestizo y después al blanco, que la ponían donde el blanco era el ciudadano, y para usted ser ciudadano tenía que blanquearse, blanquear la piel, mestizarse y ascender a la ciudadanía. Todavía esa condición colonial que solamente mira al sujeto blanco, ciudadano, se mantiene hoy en el Estado plurinacional, se mantiene hoy en el siglo XXI. ¿Sí? Y ese modelo de Estado plurinacional todavía no cuaja porque hay que destronar esa pirámide sociorracial. Es que la cosa es más complicada, John. Tú has estado atento, me contabas antes de entrar al set, sobre el tema de Bolívar Echeverría, ¿no? Y todo lo que en Flaxo se ha desarrollado de eso. Y de la blanquitud, que es otra de las metáforas de Bolívar Echeverría. Pero es que eso nos viene desde muy atrás, desde las reflexiones weberianas, desde el calvinismo, esa ética para potenciar el capitalismo, ¿no? Pero la estamos derrotando. Y en 1964, que para mí es el pensador afrodescendiente más brillante del siglo XX, joven, a los 34 años murió, de Martinica, que se llamó Frank Omar Fanon. Él escribió su tesis de psiquiatría llamado Piel Negra, Máscara Blanca. Él ahí propuso, ¿sí?, una manera violenta de derrotar el blanqueamiento, ¿sí?, y la enajenación mental que produce el racismo tanto en los blancos como en los negros, porque lo negro no existe, lo negro es una invención colonial. La gente me ve a mí y creen que yo soy negro. No, yo no soy ningún negro, yo soy John Antón Sánchez, ciudadano, ser humano, homo sapiens sapiens, que la historia de la esclavitud, la historia de la colonialidad me ha vuelto negro, y volverme negro me quita mis derechos, me inferioriza, me racializa, me dice lo negro es lo malo y lo negro es lo esclavo y lo negro es lo perverso y lo negro solo sirve para jugar fútbol y las mujeres para calentar los riñones a los mestizos y a los blancos. Eso lo estamos acabando. Y Fanon, en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, hace una invitación para romper la enajenación mental del ciudadano y de la sociedad. Y aplicar a Frank Fanon es lo que se necesita en el Ecuador. Y Frank Fanon está siendo recuperado en este año. Nosotros lo estamos recuperando. Fanon necesita ser aplicado en el Ecuador para poder romper el Estado colonial y avanzar en el Estado plurinacional. Y el primer indicador que necesitamos nosotros es que el presidente de la República cree el Consejo Nacional de la Igualdad del Pueblo Afroecuatoriano, tal como lo dice la transitoria sexta de la Constitución. O sea, eso no hay que perder. Ahora, el Año Internacional Afrodescendiente es algo muy importante para nosotros. No es que las Naciones Unidas, verbo y gracia, por obra y gracia del Espíritu Santo, se les ocurrió decretar el Año Internacional. Esto es producto de la lucha sostenida del movimiento afrodescendiente diaspórico desde comienzos del siglo XX en contra de la discriminación racial. Du Bois, este importante pensador afro-norteamericano, en 1905, dijo que el problema de las democracias en América es el problema de la raza, porque la raza evita la igualdad ciudadana. Esta racialización ahora ha traído sus consecuencias, que dice Amartya Sen, una pobreza exacerbada que evita las capacidades de los individuos. Entonces, producto de la raza y el racismo, nosotros los afrodescendientes vivimos en condiciones de pobreza grandísimas. De ahí que cuando planteamos el Año Internacional Afrodescendiente, estamos planteando varios desafíos. Primero, queremos el diseño de los pueblos afrodescendientes decretado por Naciones Unidas, para que durante 10 años ejecutemos acciones afirmativas internacionales. Queremos que Naciones Unidas decrete el Día Mundial de la Afrodescendencia. Queremos que exista el Consejo Permanente de las Cuestiones Afrodescendientes en Naciones Unidas. Queremos que exista el Fondo de Desarrollo del Pueblo Afrodescendiente. Queremos que exista un índice de desarrollo humano por pueblos afrodescendientes, eso a nivel mundial. Y para ello estamos haciendo acciones colectivas como pueblo afrodescendiente, y una de esas acciones colectivas es la primera cumbre mundial afrodescendiente que vamos a celebrar en La Ceiba, Honduras, del 18 al 23 de agosto, convocada por la sociedad civil,
no por los estados. ¿En dónde? Perdón, en La Ceiba, en Honduras, en los pueblos garífunas. Esta cumbre es convocada no por los estados, ni por Naciones Unidas, es de la sociedad civil. De los pueblos. De los pueblos afrodescendientes. Habrán otras reuniones que se pueden celebrar, pero quiero hacer particular énfasis en esta cumbre y quiero invitarlos a todos que participemos en esta cumbre porque es un espacio de acción colectiva internacional para lograr los objetivos que he planteado en el Año Internacional Afrodescendiente. John Antón, antropólogo, doctor en Ciencias Sociales, a propósito de este año de los afrodescendientes. Caterine Chalá, de la Secretaría de Pueblos. ¿Fran Fanon es recuperado en la Secretaría de Pueblos? Yo creo que sí. De hecho, una de las primeras cosas que hemos sugerido como material de lectura para todo el equipo de la Subsecretaría de Pueblos de Interculturalidad, que es la responsable al interior de esta institución para trabajar, para preparar metodologías, para lograr este proceso de comprensión y de construcción colectiva, como decía al principio, que es la construcción del Estado plurinacional y todo lo que ello implica. Pero partimos principalmente de aquello que es la convivencia sana, armónica, pacífica que tenemos ya en el Ecuador. Yo creo que es una ventaja comparativa que tiene nuestro país, así como tenemos las Galápagos, de una flora y fauna exquisitas, ¿verdad?, que atraen al turismo. Una de las principales cosas es esta magnífica diversidad étnica que tiene nuestro país y esta posibilidad de vivir en armonía. Esta armonía, esta vivencia, la tenemos que sistematizar, la tenemos que poner dentro del convivir diario de las instituciones, ¿Cómo logró? Dentro de los servidores públicos que tengan una sensibilidad hacia el tratamiento igualitario a todas las personas que se acercan a pedir, a recibir, a exigir el derecho de un servicio o bien público. No, quería decir que no olvido, por ejemplo, a Alexandra Ocles. Exactamente, ella ha iniciado ese proceso, hoy se está continuando desde allí y es un proceso de sensibilización súper amplio que se basa, por supuesto, en muchas de las cosas que se proponen. Ahora nosotros tenemos documentos, instrumentos internacionales firmados, signados por los estados que se siguen manteniendo en documentos sin poner en práctica. Estamos centrados en que la práctica cotidiana, concreta, de la relación Estado-sociedad civil se pueda dar en esas condiciones que dignifican a la persona, sea esta indígena, montubia, afroecuatoriana, en particular en este año de los afrodescendientes, pero sobre todo que vaya sentando la base de este tipo de relación en igualdad de condiciones para todos y para todas, desde la educación, desde el trabajo de salud, con una política de salud intercultural. Hay un trabajo muy importante que sí quisiera aprovechar y resaltar como para dar también estos indicadores que hacen falta evidenciar y difundir más. Hay una política de salud intercultural en marcha desde hace 2 o 3 años atrás. Este año se va a celebrar con un gran congreso internacional donde se van a trabajar no solamente los insumos de sanadoras, de yachas, etcétera, sino también los modelos de atención culturalmente adecuados. Eso tiene que ver con este proceso de construcción de Estado plurinacional y, por supuesto, con una vivencia de interculturalidad. En las mismas Fuerzas Armadas es otro indicador que tenemos. Hay un proceso muy importante que se está desarrollando al interior con capacitación en derechos humanos y en este marco de los derechos humanos, el trabajar cuál ha sido el aporte de los afroecuatorianos en las Fuerzas Armadas. Yo tengo que empezar a despedir el programa por una cuestión de tiempo, Caterine, nada más. John, Caterine rescata esta, que podríamos decir, capacidad del pueblo ecuatoriano para trabajar en paz, a pesar de la violencia estructural, porque a mí me parece que la pobreza es violencia, la discriminación es violencia, el racismo es violencia, pero sin embargo, Caterine recupera esa capacidad de poder contestar a esas formas de violencia con un discurso en paz. ¿Tú qué dices? No, de hecho los afrodescendientes a lo largo de la historia de Occidente hemos hecho grandes aportaciones. Por ejemplo, el principio de libertad, el principio de independencia, el principio de ciudadanía plena sin discriminación. Lo hemos aportado a la civilización occidental los afrodescendientes.
los cimarrones, los palenqueros, las quilombolas. Haití, antes de que Francia y Estados Unidos, que habían hecho sus revoluciones, habían decretado sus principios de derechos humanos, ¿sí? Antes que ellos, Haití lo hizo en 1804, en abolir absolutamente la esclavitud y otorgarle al sujeto ese bien precioso que es la libertad. Por suerte ya hemos recuperado a Petion y sus aportes a la independencia de América. Pero Petion fue porque Petion hizo lo que tenía que hacer en el papel de la historia. Lo tenemos que echar para atrás a Toussaint Louverture, ¿sí? A Jean-Jacques Dessalines, a Henry Christopher, ¿sí? Pero no solamente están estos grandes héroes internacionales, hay otros héroes que han puesto su grano de arena a la civilización. Una de las cosas importantes del Año Internacional Afrodescendiente es que debemos reflexionar sobre el aporte afrodescendiente al desarrollo de la modernidad, porque hay eufemismos, prejuicios raciales, de que los afrodescendientes no hemos construido nada, ¿sí? Recientemente en la revista Anaconda escribí un artículo extenso sobre el aporte de la afrodescendencia a la cultura occidental. ¿Qué número de Anaconda? El último, creo que el 9, ¿sí? Que tiene una pasta negra. Bueno, aquí le estoy haciendo un poco de propaganda está bien. A la revista, que es una buena revista, ¿sabes? Que a mí me gusta. Una revista cultural y bimensual, creo que es. Bimensual. Sí. Javier, en el Año Internacional Afrodescendiente no hay nada que celebrar. No estamos llamados a hacer celebraciones, ni grandes conciertos, ni grandes discursos, ni inaugurar, qué sé yo, obras. Bueno, aquí en el Año Internacional Afrodescendiente es para reflexionar sobre la condición de opresión y de reducción de capacidades de la afrodescendencia o de la diáspora africana en el mundo. Nuestro objetivo es que recuperemos nuestro proyecto de ciudadanía. Nuestro objetivo es que las Naciones Unidas y los países del mundo se preocupen porque la cultura afrodescendiente está siendo exterminada, cultural y físicamente, como por ejemplo lo que ocurre en Colombia. En Colombia la guerra, en Colombia está exterminando físicamente a los afrodescendientes, no solamente en la región del Pacífico, sino en las grandes ciudades. Luego hablaremos ya de eso, porque entonces hay una contradicción entre el discurso del presidente y la realidad social colombiana. Por supuesto. Tendremos más tiempo luego para conversar de estas cosas. John, Caterine, agradecerte por haber estado aquí con nosotros en Palabras Sueltas. Yo quería solamente hacer al final un llamado, ¿verdad?, a este proceso en el que estamos todos, al que todos los ecuatorianos nos debemos sumar. En una cosa coincidimos con John Antón, y es que el Año Internacional de los Afrodescendientes no son la fiesta, sino que es el momento o el pretexto para lograr primero facilitar un proceso de institucionalización de acciones afirmativas y de trabajo permanente a favor de mejorar las condiciones de un pueblo históricamente discriminado. Segundo, el que todos y todas podamos valorar y reconocer este aporte de los afrodescendientes en nuestro país, visibilizar sus acciones positivas, ¿verdad? Y finalmente incluir el trabajo que cada uno y cada una hace desde su yo personal, desde sus organizaciones, desde su convivencia en lo cotidiano, porque lo importante es trabajar desde lo que cada uno es, desde lo que cada uno hace en relación con el otro. Y si esa relación con el otro nos permite ser iguales en derechos, eso es lo que nos va a permitir salir adelante y tener efectivamente ese estado que soñamos, un estado de buen vivir que tiene ahora unos instrumentos y una voluntad política armada, discursiada y que necesita la práctica concreta. Te reitero el agradecimiento, Caterina.